tal si oramos por estos motivos? Padre, gracias porque nos has enseñado a orar, llevando nuestras cargas y las inquietudes de nuestra alma a tus manos, siendo que tú eres Dios poderoso y en control de todas las cosas. Gracias porque tu palabra nos enseña: pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, tocad la puerta y se responderá. Y Señor, te pedimos que hoy bendigas a Gabriela Chinga y bendigas a Rafa y a Tati, dándoles la paz, la fortaleza y la sanidad en la operación que necesita Gabrielita, sea un éxito completo, no por las manos humanas, sino por las manos tuyas que van a dirigir toda la operación. A ti sea la gloria, Señor. Gracias porque en la cruz Cristo murió por nuestras enfermedades para darnos sanidad y darnos salud aquí en la tierra. Y Señor, te rogamos por todos los que viajan a Japón y por el impacto del Evangelio y del ministerio de la palabra a través del encuentro en las 35 parejas que confiamos vas a permitir que asistan a este encuentro. Bendice a los pastores y al equipo en Tokio. Bendice a todas las parejas que irán viajando esta semana en el ir y en el venir. Guárdanos allá y aquí, a las familias que hemos dejado. Bendice la iglesia, Señor, en este desafío de la donación de sangre. Danos el amor tuyo para estar dispuestos a hacer estos pequeños sacrificios para servir a los más necesitados de nuestra comunidad. Y también te rogamos que bendigas anticipadamente el ciclo de conferencias de la palabra en la semana de julio con el pastor de Lutri. Que bendigas este esfuerzo zonificado y mucha más gente conozca y escuche de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de nosotros con tu palabra. Háblanos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Ya terminamos la serie de creer, lo que no significa que ya dejemos de creer. Simplemente terminamos la serie. Entonces hoy tenemos tema libre y a partir de ahora algunos temas libres. Y quiero decirles que este tema sobre Hebreos 11, que queremos compartir brevemente esta mañana, es un tema que hace meses el Señor puso en mi corazón y dije, ¿cuándo puedo predicar este tema? Mirando mi agenda, había serie de creer, tema tal, y el primer domingo donde puse este tema fue este. Así que hace meses lo tenía en el corazón compartir. El tema de la fe en las pruebas de la vida. ¿Por qué? Porque todos pasamos pruebas en la vida. Todos. Creyente, no creyente, musulmán, ateo, agnóstico o no, todos pasamos pruebas en la vida. La diferencia con el creyente es que aprendemos nosotros que en medio de las pruebas está el Señor con nosotros. Y aprendemos también los creyentes que en medio de las pruebas y en medio del dolor y en medio de la perplejidad que nos levanta las preguntas de la vida, la confianza en Dios debe reforzarse y que nuestra fe en Dios tiene que crecer y que no debemos tener una fe de gelatina, de plastilina que se derrite ante el dolor, la prueba o de la que nos apartamos de Dios en el momento en que sufrimos, sino lo contrario, nuestra fe nos lleve a una más profunda consagración a Dios, a una más profunda entrega a Dios y por lo tanto a un conocimiento más íntimo del poder de Dios y de su misericordia hacia nosotros. Por eso es que esta mañana queríamos revisar Hebreos 11 desde la perspectiva de cómo es que en Hebreos 11 se nos habla del desafío de la fe. Y digo el desafío de la fe porque una de las definiciones que nos da Hebreos 11 allí en el versículo 1 justamente nos habla de un desafío a nosotros. Dice allí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nota tú lo que puede parecer una contradicción lógica, ¿no?, para nuestra mente humana sin fe, ¿no? Habla de la certeza de lo que todavía no tienes y estás esperando. Y habla de la convicción de lo que no se ve. Pero como diría Blaise Pascal, el pensador francés, la fe encuentra razones que la razón no entiende. Para poder afirmar esta definición que el autor de Hebreos nos señala. Esta no es la definición de la fe en la Biblia, es una definición de la fe, pero que nos permite salir del debate paulino con respecto a fe y obras y a fe como medio de justificación para pasar a darnos una perspectiva más personal, más vivencial de la fe, más profunda, diría yo, en el que se nos presenta la fe
como la confianza en Dios que nos capacita para enfrentar cualquier situación en la vida. Cualquier gran dificultad que enfrentemos en la vida, somos capacitados por el Señor por medio de la fe. Y es la fe la que Dios va a tener que fortalecer en nuestra vida y llevarnos a creer más de lo que creíamos antes en el Señor y confiar más en lo que antes confiábamos en el Señor, para que podamos recibir la capacitación que como cristianos necesitamos para enfrentar toda dificultad. No importa lo grande que sea, Dios te ha preparado para enfrentarla en la medida en que tengas confianza, fe en el Señor. El problema nuestro es que no confiamos lo suficiente en Dios. Somos creyentes incrédulos, la verdad, muchas veces. Y necesitamos crecer. Es el desafío, ¿no? Crecer espiritualmente. Por eso es que podríamos decir que esta definición de fe nos dice que hay dos aspectos de la fe. Uno es la fe, mira adelante siempre. Mira adelante no a lo que tú deseas, no a lo que tú quisieras, no a lo que es tu voluntad. La fe no es creer en lo que yo quiero recibir. Eso es conveniencia. La fe es creer en las promesas de la palabra que Dios nos ha dado. Por lo tanto, la confianza debe estar no en lo que yo quiero como objetivo, sino mirar si está de acuerdo a la palabra y buscar qué promesa de la palabra de Dios sustenta nuestra convicción, nuestra confianza, nuestro pedido, nuestra esperanza. Y centrarnos en la promesa de la palabra de Dios. Es una de las cosas que cuando uno ve esta lista de héroes en la fe, lee Hebreos 11 en tu casa. Es una biblioteca tremenda, compendiada de lo que es la fe. Y uno leyendo Hebreos 11 sale fortalecido en la fe. Todos los héroes de la fe que te menciona allí, que habla de los hombres de Dios, de Abraham, de Noé, de Isaac, de Jacob, y yo en el Nuevo Testamento, los hombres de Dios creyendo. Y vas a descubrir que todos tenían una característica: no creyeron en lo que quisieron, sino creyeron en lo que Dios les prometió. Y en base a la promesa de Dios, iban al Señor y decían: Señor, según tú me has prometido, según tú has dicho en tu palabra, entonces yo me atrevo a pedirte esto, esto y aquello. Así que una característica de la fe es que mira adelante a las promesas de Dios. En segundo lugar, es una fe que mira hacia arriba, porque comienza uno a ver las realidades espirituales que no se ven. Cuando uno confía en Dios, comienza a descubrir y darse cuenta que, como la palabra de Dios nos enseña, no son las realidades tangibles, materiales, lógicas, en donde tenemos evidencias físicas para poder ver y confiar en aquello, sino que hay otras realidades espirituales que no se ven, que son tan reales o más reales que las visibles y las físicas, porque las visibles y las físicas van a pasar y un día no existirán más. Y estas espirituales son realidades eternas, porque el mundo y sus deseos pasan, mas lo que hacen en la voluntad de Dios permanecen para siempre. Entonces los creyentes aprendemos a vivir con pies puestos en tierra en las realidades visibles, pero sabiendo que las realidades espirituales que no se ven son las que predominan, son las que priman, son las que guían, son las que encausan y son las que deben ser nuestras prioridades para decidir aquí en la tierra. Y cuando uno comienza a tener esa fe en la que vamos caminando, como dice Pablo en Colosenses, mirando hacia arriba, hacia las cosas celestiales, hacia lo eterno, hacia la voluntad de Dios y no las de la tierra, entonces encontramos sustento para poder encontrar seguridad, confianza en Dios, estabilidad, cualquiera sea la tormenta que pase aquí abajo en la tierra. Porque nuestra ancla está bien puesta en Dios, quien es todopoderoso. Entonces uno tiene que mirar hacia adelante a las promesas, hacia arriba a las realidades espirituales. Tenemos que ir aprendiendo a ver lo que no se ve, como dice Hebreos, viendo al invisible, que es el Señor Todopoderoso, que va siempre al lado nuestro y delante de nosotros, marcándonos el camino por donde debemos ir y por donde no debemos ir. Y esto nos lleva a que Hebreos 11 nos enseña además un segundo paso de la fe. Y es que no solamente la fe es mirar hacia adelante, mirar hacia arriba, pero tenemos que tomar decisiones de fe. La fe no es un sentimiento,
La fe no es solamente una creencia intelectual, la fe no es solamente un asunto de conocimiento, información o de emoción temporal. La fe verdadera toma decisiones. La fe verdadera obedece la palabra de Dios. Si no, no es fe. Porque la fe sin obras está muerta. Como dice Santiago, ¿no? Como un cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin las obras está muerta. Por lo tanto, la fe verdadera va a ser retada, va a ser confrontada. Dios te va a poner en encrucijadas de caminos. Dios nos va a poner en disyuntivas para elegir. Dios nos va a poner en situaciones difíciles muchas veces, con el propósito de que aprendamos a escoger lo que Él quiere que escojamos. Entonces uno ve, por ejemplo, de tantos ejemplos que hay allí, uno ve el ejemplo de Moisés. A mí me impactó el ejemplo de Moisés en Hebreos 11. Dice allí que él renuncia a aferrarse a lo material y temporal. ¿Se acuerdan de Moisés? La historia, ¿no es cierto? El pequeño que cuando dieron la orden, el faraón, de poder estar matando a todos los niños pequeños varones de Israel, porque ya se habían multiplicado demasiado, y Egipto tenía temor de que por el crecimiento demográfico del pueblo de Israel iban a superarlos, iban a conquistarlos y iban a tomar el control. Entonces mandaron matar a todos los niños hebreos recién nacidos. Pero los padres de Moisés tuvieron fe, dice la palabra, y creyendo que Dios tenía un propósito mejor con este niño, entonces lo escondieron en una barquilla hecha, ¿no es cierto?, de paja, ramas y barro, y la pusieron al borde del río Nilo. Y en ese momento apareció la hija del faraón, y la hija del faraón ve al niño y lo lleva a su casa, se conmueve y lo adopta como el hijo de la hija del faraón. Pero cuando crece Moisés, él descubre su origen, él descubre quién es. Y él entonces tomó la decisión de rehusar llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y esta es una decisión tremenda que él toma. Y él la toma esta decisión porque él se da cuenta que Dios lo está llamando, como dice otro pasaje de Hechos, en la que él entendió que Dios lo llamaba a algo más, a hacer por su pueblo, como vamos a ver más adelante. Pero es interesante porque él toma la decisión de dejar una cantidad de privilegios y una cantidad de oportunidades que él tenía, y él decide servir a Dios, aún yendo en contra de lo que eran los valores de su época. Porque vivir en un palacio, ser comandante de un ejército, ser parte de la nobleza egipcia, le daba una cantidad a él de seguridades, de comodidades y privilegios en la vida que no los tendría nadie. Y sin embargo él rehúsa este derecho y este privilegio porque entiende por la fe que Dios lo llama a otra tarea en la vida. Y a mí me llama la atención esto, porque Dios lo guía a Moisés a salir del palacio. Pero hay otros casos en la vida, en la Biblia, en que Dios los llama a ir al palacio, como el caso de José, por ejemplo. ¿Te acuerdas de José? Dios lo manda más bien allí, vendido como esclavo a Egipto, y termina siendo el segundo después del faraón en una época anterior a la de Moisés. Pero lo cierto es que en ese caso de José, Dios le llama a quedarse en el palacio y a servir desde el palacio para los propósitos de Dios. Otro ejemplo igual, el profeta Daniel. En el profeta Daniel, Dios lo lleva allá y lo pone como segundo después del rey y después de dos imperios, del imperio babilónico y el imperio persa. Y Dios no le dice a Daniel que salga del palacio, sino que se quede en el palacio y sirviendo un sistema pagano en medio de él, se mantiene firme en oración, firme en su propósito profético, y Dios no le llama a salir de ese sistema, sino lo usa en medio del sistema pagano para el propósito eterno de Dios y para extensión del reino de Dios. Así que José y Daniel nos muestran un caso distinto al de Moisés. ¿Y esto que nos recuerda? Que Dios es un Dios personal y que tiene planes distintos con cada uno. Y que a veces nosotros queremos decir, ya, como Dios hizo así, con todos tiene que ser igual. No, Dios es un Dios soberano. Y entonces con José y Daniel dijo, quédate en palacio. Y a Moisés le dijo, tú sal del palacio y deja todo. Dios es un Dios con planes únicos y personales, y tenemos que aprender a tener la mente abierta y flexible para lo que Dios nos quiere guiar. Pero además con Moisés, el Señor lo llamó a que escogiera la visión y el llamado del pueblo de Dios. Y el llamado del pueblo de Dios. Dice ahí en Hechos 7:22, cuando está predicando uno de los apóstoles en Hechos, hablando de Moisés, dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés era alguien
poderoso en palabras y obras. Cuando estuvo en Egipto, él era un líder, alguien entrenado para poder avanzar en la vida y haber sido muy posiblemente un general del ejército egipcio, un hombre de letras y artes en el medio egipcio. Él podría haber mantenido su fe hebrea como José y como Daniel, quedándose en palacio y diciendo: desde el palacio voy a ayudar más al pueblo de Israel que yo renunciando a estos privilegios y esta influencia para poder ir con ellos. Pero sin embargo, Dios lo guió de otra manera a Moisés, porque Dios lo guió a escoger antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que Moisés escoge, guiado por el Señor y por la fe, salirse del sistema y dejarlo todo y dedicarse al servicio a Dios, lo que llamaríamos hoy. Lo cual te dice que necesitamos hoy día personas como José y como Daniel que entren en este sistema corrupto y participen en el servicio de Dios, aún en la política, que muchas veces nos da tanto asco cuando hablamos de ella. Ahí también necesitamos nosotros de siervos de Dios. Yo diría, más necesitamos verdaderos siervos de Dios allí que nunca en la historia del Perú, porque justamente no hay integridad y no hay temor de Dios. Y Dios es soberano. Y Dios es misericordioso para levantar hombres y mujeres de Dios. Necesitamos gente como José y como Daniel, que queden en sus profesiones, en su medio laboral, en medio del sistema, pero sirviendo a Dios, influenciando para Dios, y siendo luz y siendo sal de la tierra. Pero necesitamos gente como Moisés, jóvenes y adultos, que estén dispuestos a dejar todas las posibilidades que en esta sociedad tendrían como derecho, como privilegio, como oportunidades, y voluntariamente escojan servir al Señor y renunciar a toda otra cosa para dedicarse al servicio a Dios a tiempo completo. Y hay personas que Dios va a llamar para esta tarea, que Dios va a llamar y poner en la convicción. Yo nunca quise ser pastor, como siempre lo digo. Estoy aquí por llamado y obediencia de Dios, gracias al Señor. Pero Dios cambia el curso de tu historia, Dios cambia los planes de tu vida, Dios te saca de tus propios derroteros y te pone en un nuevo camino. Yo creo que lo que el Señor hizo con Moisés fue eso. Lo sacó del plan que él tenía, donde podía ir avanzando en el sistema egipcio, y lo llamó el Señor a poder ser maltratado con el pueblo de Dios. Porque el camino que él escogió, la decisión que tomó de fe Moisés de identificarse con el pueblo de Israel, dejar el palacio, lo llevó a dolor, a sufrimiento, a pruebas, ¿no? Las 10 plagas y las veces que él fue rechazado, el cruce del Mar Rojo y la angustia que venía del ejército hasta que Dios abre el Mar Rojo, los 40 años en el desierto y todas las tribulaciones. Moisés cogió un camino donde hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo pruebas, pero la fe en el Señor lo sostuvo siempre, de que el Señor estaba con ellos. Y cuando Dios te llama a algo, cuando Dios tiene un propósito contigo, nunca tengas temor, que el Señor va a ir delante tuyo, abriendo puertas, bendiciendo las cosas. Cuando Dios nos llama, tranquilo, que Él está a cargo y en control de todo. Y Él va a abrir las puertas que sean necesarias, con brazo fuerte y con misericordia de Dios. Así que no temas obedecer y escoger servir al Señor en lo que Él te llame a hacer, porque no usará tu sabiduría ni tus fuerzas ni a la gente, sino la capacidad de Dios, las puertas de Dios y el poder de Dios es lo que debes mirar. Y finalmente Hebreos 11 nos dice que el creer nos va a llevar siempre a la esperanza en el sufrimiento. Siempre. Una de las cosas que a mí me impactó de Hebreos 11 leyéndolo de nuevo es que en todos los casos las personas cuando creían en el Señor encontraban tensión, lucha, conflicto, dolor, pruebas, batallas. Nosotros creemos a veces que el creer te va a llevar a un Shangri-La espiritual invisible donde nada te va a tocar. No. La fe es para llevarnos a la batalla con el Señor, pero con el poder de Dios. Porque antes estábamos en la misma batalla o en peores batallas, pero solos, sin el poder de Dios y sin fe. Y ahora el Señor nos permite enfrentar estas batallas, la batalla con uno mismo, que es la más brava de todos. La batalla de vencer tu propio yo, de llevar tu yo a la cruz cada día, de que Dios obre en mí, y que yo deje que Cristo crezca en mí y yo vaya declinando en mi yo cada día. Esa es la batalla más brava que yo tengo que enfrentar todos los días, no sé cuál tú, pero esa es la batalla más brava, porque el yo nuestro es bravísimo, el yo de cada uno de nosotros es resistente y se revela
y rehúsa querer ser llevado a la cruz. Y tiene que ser llevado a la cruz del cuello cada día para que el Señor Jesús crezca en nosotros, gobierne nuestras vidas y nos venza a nosotros mismos. Esa batalla de la fe. Así que esta batalla que empieza en nosotros de fe y luego va a las circunstancias de nuestra vida, lo que tenemos que confiar en Dios, nos recuerda a nosotros que el camino de la fe obediente será siempre de desafíos, victorias y sufrimientos. Siempre. Cuando dice ahí que por la fe Noé construyó el arca, Dios le mandó construir el arca a Noé, ¿en dónde? Una llanura seca. ¿Te imaginas cómo se burlaría la gente de él? Y dice la palabra que entraron sus hijos y entraron solamente por obediencia finalmente. No creían, nadie creía. Él tenía la increencia alrededor suyo y solo él creyó en el corazón. Y enfrentó la burla y el rechazo de su gente. Siempre el creer. Cuando el Señor lo llama a Abraham a ofrecer a Isaac, su hijo, y él entonces tuvo la batalla de tener que vencerse a sí mismo para obedecer al Señor, poniendo la vida del hijo en las manos de Dios, llegando al punto exacto antes del sacrificio. Dios probó el corazón de Abraham. Así que Dios va a probar tu corazón, pero no para destruirnos ni desanimarnos, sino para bendecirnos y llevarnos a dimensiones y a pasillos más cercanos que nos llevan a la presencia de Dios de una manera renovada y a conocer el poder de Dios de una forma más personal. En Hebreos hay una sección en la que se habla de los que reciben lo que pedían antes de morir. Y ahí está la sección de los que no reciben lo que pedían antes de morir. Y ambos tenían fe. Es interesante. Los que reciben lo que pedían, lo que creían, lo que buscaban antes de morir, son la gente que está relatada aquí como victoriosos en la fe, que dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto es lo que llamaríamos nosotros lo que es el triunfo visible de la fe. El triunfo visible y presente de la fe. Muchas veces el Señor nos va a permitir experimentar esto, ver el fruto de la fe en triunfo visible a los ojos de todos, en que se logran las metas, Dios responde, Dios sana, tapa boca de leones, evitamos ser muertos por el Evangelio, saca fuerza de debilidad, nos hacemos fuertes en batalla, Dios hace el milagro. Es lo que la gente generalmente medimos como la fe, lo que vemos como resultado, bendición, provisión, sanidad y respuesta. Pero la palabra también nos habla de otro grupo de personas que a partir de Hebreos 11:36 lo llaman, pero otros no tuvieron esta fe, sino que tuvieron que perseverar en las pruebas, en el dolor, y el fruto de su fe no fue de visible triunfo en el momento en que vivían. Sin embargo, su fe triunfó, porque obedecieron al Señor en medio de la prueba. Y por eso su fe fue una fe triunfante. Porque el común denominador de la fe triunfante no está en que tengas lo que querías o lo que pedías, sino en que obedezcas al Señor, creyendo lo que Él quería que creas y sosteniéndote en el dolor, fiel al Señor hasta la muerte. Ese es el triunfo verdadero de la fe. Más allá de que si tiene los resultados o no tiene los resultados que aquí en el presente, en esta vida terrenal, esperábamos. Y esta otra lista es una lista conmovedora, porque también están en la lista de los héroes de la fe, pero los héroes de la fe que no son aplaudidos en este mundo, sino solo reciben el aplauso en el cielo, porque tienen la fe que obedeció aún no viendo lo que esperaban en su momento, en su generación antes de morir. Y se fueron, como dice ahí Hebreos 11:13, saludando y creyendo a lo lejos, que lo que creyeron Dios le iba a cumplir y Dios lo iba a bendecir en sus promesas. Y entonces ves esta lista que dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada,
anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero dice en el versículo 38, pero de los cuales este mundo no era digno. De los cuales este mundo no era digno. Es decir, ellos eran más dignos que el mundo. ¿De qué nos está hablando aquí el Señor que debemos tener como fe en medio de las pruebas? Que hay momentos en que las cosas no son como tú quieres y no recibes lo que tú esperas ni pides. Pero cuando te mantienes obediente y fiel al Señor, Dios muchas veces, no estando tú en la vida presente antes de morir, pero aún después de muerto, en las siguientes generaciones, Dios bendice y cumple y honra su palabra. Mira, si la gente creyera que solamente vale la pena luchar por lo que recibes antes de morir, no tendríamos héroes en la historia. La gente que murió en todas las revoluciones de la independencia de todos los países murieron creyendo, solo por razones políticas de la independencia y la libertad política, estamos hablando, creyendo que su muerte era justificable y valía la pena, porque las siguientes generaciones gozaríamos de la independencia y de la libertad, aunque ellos no lo tuvieran. ¿No es cierto? Y esto era creer en la independencia de libertades humanas. Bueno, haciendo un paralelo, hay héroes de la fe que están dispuestos a obedecer, ser fieles al Señor y ser maltratados y muertos a espada y puestos a prueba y apedreados y a vivir con escasez, pobres y angustiados, pero saben que están haciendo la voluntad de Dios, que están honrando al Señor, que están sembrando la semilla de la palabra y que van a ver el nombre del Señor honrado y fruto en las próximas generaciones. Y se gozan en una fe obediente al Señor, porque su propósito no es obtener lo que ellos quieren, sino honrar al Señor, obedecer a Dios y ser fieles a su Señor, honrándolo aún en la prueba y en sufrimiento, sin recibir nada de ellos antes de morir. Qué tremendo ejemplo de fe. Y es interesante porque hay personas que, como en el pasaje anterior, son librados de pruebas. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, cuando Pedro fue liberado de la cárcel por las oraciones de los creyentes? Y sin embargo, luego nos dice la historia que Pedro fue atrapado y fue condenado a morir, aún creyendo en el Señor. Pero el ejemplo de Pedro se convirtió en lo que luego dijeron los cristianos, la sangre de los mártires se convirtió en la semilla del Evangelio de Cristo. Y miles aún conocen la palabra de Dios por el testimonio de Pedro, de la vida de servicio a Dios. Las generaciones siguientes fueron bendecidas. ¿Te acuerdas tú cuando, por ejemplo, encontramos al apóstol Pablo, que escapa de la muralla de la ciudad de Damasco, un canasto, porque el propósito de Dios es que desarrolle su ministerio? Pero finalmente Pablo, en el momento en que Dios lo planeó, la fe que tenía en el Señor no lo libró de ser llevado a la cárcel, y se cree que finalmente él muere en la cárcel, en un segundo encarcelamiento, porque fracasó la fe de Pablo, porque la fe de Pablo Dios no le respondió, o porque Dios estaba queriendo probar a Pablo y usarlo para bendición y para semilla del Evangelio y para ejemplo a nosotros por las siguientes generaciones. Así que no hay obediencia fiel y sacrificial de fe al Señor que quede sin fruto, o antes que mueras o en las próximas generaciones, para la gloria de Dios. Así que por lo tanto no debemos nosotros quejarnos en las pruebas. No debemos nosotros huir del Señor en las pruebas. Hay creyentes que se apartan de Dios y de la iglesia cuando pasan pruebas. Hay cristianos que se alejan de Cristo cuando hay pruebas. Hay cristianos que se alejan de la iglesia cuando hay pruebas. Y lo que la palabra del Señor nos enseña es que esta galería de hombres, en medio de las dificultades, tuvieron fe. Tuvieron una fe y se mantuvieron firmes en el Señor y perseveraron, porque sabían que no seguían a hombres sino al Señor, y que estaban queriendo honrar a su Dios, aunque no recibieran antes de morir lo que habían pedido. Y fíjate este breve relato de la fe que vemos allí, que escogí algunos. Dice: Abel ofreció un sacrificio por la fe, y un sacrificio que fue agradable a Dios. Él escogió honrar y adorar a Dios.
Noé preparó el arca, como lo mencionamos. Cuando nadie creía, él obedeció a Dios. ¿Estás dispuesto a creer cuando nadie cree a tu alrededor? Y cuando se burlan de tu fe y pareciera ser que nadie le da importancia a lo que tú le das de importancia y solamente eres tú el que crees. Esa fue la fe que tuvo Noé. Fue fiel en medio de su generación incrédula. ¿Tienes esa clase de fe? Abraham obedeció y salió de la ciudad donde él vivía y abandonó sus comodidades por escuchar la voz de Dios y obedecerle. Sara recibió fuerza, la esposa de Abraham, para concebir cuando era estéril y mayor de edad, y recibió el milagro de la sanidad. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Hijo de la hija del faraón. Y de paso ahí le falta una H, ¿no? Alguien rehusó ponerle la H. Es decir, el Señor se manifestó de manera especial cada vez que la gente creyó en medio de las dificultades. Te pregunto, ¿estás dispuesto a creer en medio de la prueba? ¿Estás pasando pruebas? ¿Estás pasando dificultades? ¿Estás pasando dolor o sufrimiento? Es parte de la vida. Pero el consuelo y la fortaleza que Dios nos da es que en medio de la prueba, nunca te olvides, el Señor está al lado tuyo. En el día de la angustia, yo clamaré a ti, tú me responderás y me librarás. Es el Señor quien obra. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a escoger y tomar las decisiones de fe o a tomar la fácil de apartarte y meterte en el mundo y engañarte que lo material, lo superficial, la diversión, lo social, el ruido ensordecedor de la sociedad y el esconderte de Dios va a solucionar tus problemas? Cuando lo que el Señor quiere es que vayas a Él, te arrodilles ante Él y le digas: Señor, como toda esta hueste de héroes de la fe, yo también en el momento del conflicto, del dolor, de la duda y de la batalla, quiero creer en ti, confiar en ti y voy a obedecerte lo que tú me pides que haga en esta situación. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el cristianismo verdadero. Lo demás es religión. Cristianismo es fe que obedece al Señor en medio de la dificultad. Esa es la definición de cristianismo. Fe que obedece al Señor en las pruebas. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a tomar estas decisiones de fe? Cada uno de nosotros sabe qué decisiones de fe debemos tomar y cuál es la actitud que debemos tener en nuestro corazón en medio de las pruebas que estamos pasando. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por dejarnos este fragmento de tu palabra en Hebreos 11, este capítulo precioso, que nos hace mirar lo que tú esperas de nosotros, de lo que significa creer en ti, de lo que significa confiar en ti verdaderamente. Y Señor, gracias porque nos retas y nos desafías a que miremos hacia arriba y miremos hacia adelante en tus promesas y dejemos que seas tú quien gobierne y guíe nuestras vidas por medio de tomar las decisiones de fe, de escoger tu voluntad, escoger tus prioridades, escoger tu camino, escoger seguirte aunque no tengamos todo lo que pedimos antes de morir, sabiendo que tu propósito es que te honremos y seamos fieles y te obedezcamos en medio de la prueba. Señor, bendice a cada persona que está aquí presente. Tú conoces la prueba que cada uno de nosotros estamos pasando. Tú nos conoces al revés y al derecho, Señor. Y sabes la prueba que estamos pasando. Y tienes compasión por nosotros. Y nos estás retando a creer en ti, a confiar en ti y a tomar las decisiones difíciles que sean, sabiendo que tú irás delante de nosotros, sosteniéndonos, proveyéndonos, bendiciéndonos para obedecerte, Señor. Padre, te rogamos que cada uno de los que estamos aquí recibamos esta actitud de querer decidir honrarte y escoger creer en ti en medio de nuestras situaciones. Y mientras oramos, yo creo que hay personas aquí pasando pruebas diversas, estás pasando dificultades grandes, necesitas reafirmar tu fe y tu obediencia al Señor. Yo te invito a que te pongas de pie donde estás
permíteme orar por ustedes y orar por cada persona en esta situación. Necesitamos orar unos por otros. Te invito a que pongas el que se ponga de pie, está diciendo: pongo mi confianza en ti, Señor. Pongo mi confianza en ti. Te quiero obedecer. Si esta es tu situación, vamos a orar. En medio de las batallas en las que estamos, en medio de las luchas de la vida, bueno saber que podemos escoger confiar en el Señor. Dice la palabra de Dios que el que confía en el Señor no será avergonzado. No será avergonzado el que confía en Él. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. Yo honro a los que me honran. Vamos a orar. Bendito Dios, tú sabes lo que cada uno estamos pasando. Te pedimos, Señor, que conforme tu palabra nos desafíe esta mañana, pongamos una fe renovada en ti. Si las dudas nos han asaltado, si el temor nos ha enfriado, si el dolor nos ha apartado, perdónanos, Señor, porque tú eres mi Dios. En tiempos buenos y en tiempos malos, tú sigues siendo Dios. Y por eso te pido que me ayudes a confiar en ti, a creer en ti y a escogerte a ti, y a no apartarme de ti ni de la iglesia en los momentos difíciles, sino a mantenerme fiel en tu camino, Señor, donde tú me pongas, buscándote honrar, buscándote glorificar con mis decisiones, con mis actos, con mi vida, donde quiera que esté. Señor, fortalécenos en medio de la prueba y haznos crecer en la fe y en la confianza en ti, sabiendo que tú vas como poderoso gigante delante de nosotros, abriendo puertas, allanando valles, anulando montañas, bendiciéndonos para la gloria de tu nombre. Bendice a cada hermano y hermana de pie y dale la fortaleza de la potencia de la fe en Cristo. Te damos gracias por lo que sabemos que harás. Oramos, Señor, que tú bendigas a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos enseñe a caminar en los caminos de la prueba. Pruebas pasamos todos, pero cuando confiamos en el Señor, Él toma el control de las situaciones. Dios nos bendiga.